Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Y la pregunta de hoy, hecha por la hermana Carolina Marín, ¿es Alá el mismo Dios Jehová? El Pastor Marín para responder a esa pregunta. Muchas gracias, hermano Noé Marín. Gracias a la audiencia que está con nosotros en este día. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía nuestra. Después de la oración venimos con la respuesta. Soberano Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir tu ayuda, tu gracia divina, que no sea yo hablando, sino tu gracia a través de mí, Señor. Me quito de este lugar y que tu Santo Espíritu traiga la inspiración a tu palabra, como fue cuando fue escrita, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Es Alá el mismo Dios Jehová? La respuesta es sí. ¿Es Alá el mismo Dios que Jehová? Ahora vamos a venir con los detalles. En una respuesta corta, la respuesta es sí, es el mismo Dios. Amén. La forma de pronunciar la palabra o el distintivo Dios en hebreo es Elohim. Y la forma de pronunciar Dios en árabe es Alá. O sea, son dos idiomas diferentes. Dios, como en español nosotros decimos Dios, en inglés nosotros decimos God, pero no los de habla inglés tienen otro Dios diferente. Si han creído en el único Dios, no tienen otro Dios diferente que el que tenemos en español cuando decimos Dios, porque de acuerdo al idioma que las personas hablen, así es la pronunciación del nombre genérico Dios. Por ejemplo, en griego es Theo o Theo. En latín es Deus. En español es Dios. En inglés es God. En hebreo es Elohim. En árabe es Alá. Pero no estamos hablando de diferentes dioses, estamos hablando de el mismo Dios. Y estos idiomas como el hebreo y como el arameo, y lo mismo que el árabe, son idiomas antiguos. De hecho, del arameo viene el idioma árabe y el idioma hebreo. Son, podríamos decir, idiomas que son hermanos. Y la pronunciación cambia de un idioma a otro, pero Dios no cambia de un idioma a otro. Dios sigue siendo el mismo siempre y cuando creemos que es un solo Dios. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si usted ha leído el Corán, o si usted ha leído la Torah, o el Tanaj, usted se va a dar cuenta de que en el Corán se hacen múltiples referencias a la Torah o al Tanaj, que es la Biblia completa de los hebreos, para nosotros el Antiguo Testamento. Ahora, pero vamos a ir en detalle. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son los descendientes de Abraham a través de su segundo hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Sara. ¿Quiénes son los árabes? Son los descendientes de Abraham a través de su primer hijo, Isaac, con su sierva Agar. Ellos son los árabes. Entonces ahí tenemos dos naciones distintas de dos hijos de un mismo padre.
Y ese padre creía en el monoteísmo, o sea, en que hay un solo Dios. Y eso está revelado en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, que dice la palabra del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O como diríamos en hebreo, el Shema. ¿Te sabes el Shema, verdad? Amén. Vamos a ver cómo dice el Shema. Amén. Aleluya. Dice así: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Entonces ahí tenemos el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, Adonai nuestro Dios. Adonai es uno. Y conste que Adonai es Señor, es un título. El nombre en hebreo es Yahweh. Pero el nombre genérico es Elohim. El nombre genérico en árabe es Alá. Entonces, esto creía Abraham. Y esto le enseñó a sus hijos, tanto a Ismael como a Isaac. Pero la promesa de Dios a Abraham vino a través de Isaac, según el capítulo 15 de Génesis, el versículo 3 y 4. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y en el capítulo 17 de Génesis, el verso 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahí tenemos entonces a los hebreos que descienden de Abraham a través de su segundo hijo, Isaac. Isaac engendró a Jacob y por supuesto a Esaú. Era un parto gemelo y el segundo que nace es Jacob. Primero nace Esaú, aunque eran gemelos. Y Dios escoge a Jacob, el cual se le cambia su nombre a Israel. Y Jacob engendró a los 12 patriarcas, los cuales componen en su totalidad la nación de Israel. En este caso, la nación hebrea, que son los que creen en un solo Dios y los que pronuncian el nombre genérico Dios como Elohim. Ahora, ¿quiénes son los árabes? Ya lo hemos mencionado, que son los descendientes de Abraham a través de su primer hijo, Ismael, según el capítulo 17 de el libro de Génesis, el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente será Sara tu mujer, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y ahora vea lo que dice el verso 20. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahí tenemos a la nación árabe, descendientes de Ismael. Entonces, Abraham no le iba a enseñar solamente a Isaac que Dios era uno. Abraham también le enseñó a su hijo Ismael que Dios era uno y le prometió que de Ismael también iba a ser una gran nación, la que conocemos hoy como los árabes, los islámicos, los musulmanes. Le prometió al Señor. Entonces, la autoridad a la cual recurren los hebreos es la Torah o el Tanaj.
La autoridad a la cual recurren los árabes es el Corán. Ahora bien, una vez estaba enseñando acerca de estos principios y acerca de este conocimiento que cada persona debe tener para no caer a veces en errores graves. Personas que dicen, no, Alá es otro Dios, no es el Dios de los hebreos. Pues déjeme decirle que una vez estaba enseñando yo sobre estos principios y dice, no, el hermano quiere que se conviertan al islamismo o quiere que se conviertan al judaísmo. No, yo le digo, hoy este tiempo para ser salvo no necesita convertirse al judaísmo ni al islamismo. En este tiempo para ser salvo lo que necesita es entregar su vida a nuestro Señor Jesús. Pero necesitamos tener conocimiento de las bases que nosotros creemos y necesitamos tener conocimiento de la palabra del Señor y de libros históricos también. Vamos a tomar el Corán como un libro histórico. La Torah fue escrita por Moisés y el Tanaj completo fue escrito por Moisés, los profetas y los salmos. El Corán fue escrito por Mohammed, el cual hace múltiples referencias a la Torah, a la creación, a la salida de la nación de Israel de Egipto, a los profetas. Ahora, la Torah fue escrita a 1500 años aproximadamente antes de Cristo, para ser específico 1446 antes de Cristo. El Corán fue escrito 600 años después de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, yo no estoy queriendo que usted siga el judaísmo o el islamismo. Lo que quiero dar a entender es que la Torah dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mientras que el Corán dice Dios de Abraham, Dios de Ismael, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero nadie puede ser salvo en esta época por seguir el judaísmo o por seguir el islamismo. La salvación está en el Señor Jesús. Si usted cree en Cristo, si usted cree que hay un solo Dios, porque en este mundo solamente hay 3 pueblos que se identifican con la creencia en el monoteísmo, en un solo Dios, y ese es Israel, quienes son monoteístas. Eso es los árabes, o sea, los islámicos, que son monoteístas, un solo Dios, y la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, que cree en un solo Dios. Los árabes tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio de nuestro Señor Jesús. Cuando Pablo fue llamado por el Señor, siendo Saulo de Tarso, antes de ir a otra ciudad o a otro país, después de predicar el evangelio en Damasco, donde él estaba conduciéndose y donde él estuvo por algunos días, él fue a Arabia para predicar a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces los árabes también tuvieron la oportunidad de oír el evangelio de Cristo Jesús. Hoy en día, en este tiempo, vamos a aplicar esta enseñanza. Tanto los árabes como los judíos, los gentiles, tenemos la oportunidad de escuchar este evangelio. Pero en resumen, Alá es el mismo Jehová, es el mismo Elohim, es el mismo Dios, es el mismo God, es el mismo Teo, es el mismo Deus. O sea, diferente forma de pronunciar de acuerdo al idioma que los hombres o que el mundo hable, pero sigue siendo el mismo Dios. Entonces, mi respuesta concreta es, Alá y Jehová es el mismo Dios. Dios me le bendiga. Amén. Gracias, pastor, por responder a esta pregunta. Y una vez más, gracias a ustedes, hermanos,
por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide, hermanos, si usted tiene una pregunta, usted lo puede comentar a través de YouTube o a través de Facebook y nosotros con gusto responderemos a la pregunta. Por ahora, que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez. Amén.